Buenos días, amigos televidentes. Como cada sábado, José Antonio Torres conversando con ustedes aquí en Coloquio Cultural. No deje de vernos también nuestro programa y los otros en nuestro canal de YouTube, coloquiocultural.com. También en la web, por supuesto, www.entelevisión.com. Aquí en EN Televisión, cada sábado, 11 de la mañana, estaremos con ustedes conversando sobre los temas de más actualidad que hayan ocurrido en la semana que termina precisamente hoy, sábado. Bien, hay un tema de esta semana, podría decirse que si no es el tema principal, es uno de los principales temas de esta semana. Es el caso de la declaración de Pavel Issa, ministro de Economía, sobre el problema del anti-haitianismo en República Dominicana. Miren, es un tema delicado y nosotros en este programa hemos tratado siempre de mantenerlo, qué sé yo, así de manera solamente de pincelada, no cogerlo nunca como un tema central, porque es un tema que produce mucha roncha, especialmente en un país como este, donde todos nosotros tenemos el negro detrás de las orejas, pero donde todos tenemos una gran cantidad de racismo, incluso los mismos negros de nosotros son racistas, se creen españoles algunos, pero es un problema, un fenómeno cultural, hemos lo ido arrastrando durante mucho tiempo y que ahí ha sido alimentado por los políticos para beneficiarse de una forma u otra. O sea, el tema de migración, el tema migratorio, nunca lo han asumido con seriedad, ni los partidos políticos ni los gobiernos. Lo asumen de manera que le convenga. Por eso yo estoy completamente de acuerdo con la declaración de Pavel, completamente, eso es verdad. Y desde el mismo gobierno y desde los mismos funcionarios, aunque públicamente no se atreven, porque también tienen, la mayoría son unos cobardes, no se atreven a asumir públicamente posiciones, pero sí en los privados y en los círculos sociales cerrados, hacen planteamientos racistas y hacen planteamientos anti-haitianos. Entonces, eso crea el tema de una delicadeza. Pavel Issa tuvo la responsabilidad de decir públicamente lo que él creía y ahora lo están acabando. Pues está bien. Lo importante es tener la responsabilidad de decir las cosas, y más cuando usted es funcionario, decir lo que usted siente, decir lo que usted cree, y todo esté siempre amparado en la verdad. Ese es un problema en este país, decir la verdad. Pero miren, el problema haitiano es un problema migratorio, un problema que lo está pasando el mundo entero. Los europeos están con el grito al cielo con los africanos. Estados Unidos está con el grito al cielo con los centroamericanos y los mexicanos. Recuérdense que son caravanas que hacen de todo Centroamérica para tratar de cruzar a Estados Unidos. El ser humano, por naturaleza, se muda, se cambia por mejores condiciones de vida. Fíjense que todavía si nos vamos desde el origen de la humanidad, vamos a ver lo que hace que provoque la migración es sencillamente el interés de la gente por mejorar sus condiciones de vida. Los anglosajones ingleses diezmaron la población indígena en Estados Unidos para apropiarse de las riquezas naturales, que eso fue un abuso, lo mismo que hicieron aquí los españoles con la parte de la isla de Santo Domingo y los franceses con la parte, los españoles con la parte este y los franceses con la parte oeste. Aunque los haitianos lograron su independencia primero en nosotros, 20 años primero en nosotros, se deshicieron de los franceses, pero toda esta historia viene porque la gente ha dejado de ser sedentario. El hombre, igual que los animales, las aves, se mudan de una temporada a otra, de un territorio a otro.
algunos para reproducirse, pero otros en busca de alimento. Eso mismo pasa con la migración. La situación de pobreza y de inseguridad que se vive en Haití, va a ir creando más presión hacia migrantes, hacia que haya más cantidad de migrantes hacia el territorio dominicano. Y los gobiernos siempre nos han dicho, lo dijo Danilo, lo ha dicho Leonel, lo ha dicho Abinader, lo ha dicho el propio Hipólito. O sea, no podemos dejarle el caso de la solución del problema de Haití a República Dominicana. Económicamente no podemos. Ya nosotros tenemos la deuda del país endeudado hasta la mitad, que no sé, y todavía que hay 1.300 millones en el Congreso, que cuando lo aprueben vamos a tener 22.000 millones de préstamos en este gobierno. En este gobierno, eso va a ser un récord. No creo hay un gobierno en América Latina que haya tomado 22.000 millones de dólares prestados en 2 años. Eso es un promedio de casi 1.000 millones. Estamos hablando de 800 millones mensuales en préstamos. Eso debe ser un récord mundial, y si no es un récord mundial, entonces debe ser buen averaje. Pero ese otro tema, siguiendo con el tema migratorio, señores, y analizando la historia del país, ¿a partir de cuándo comienza a producirse esa masiva migración de Haití a República Dominicana? A partir de las condiciones económicas de los haitianos fue desmejorando. A partir de ahí. Llegó, por ejemplo, en 1960, y aquí tengo un informe de José Eloy Malcún, quien fuera gobernador del Banco Central en el 2002, que dice, en República Dominicana y Haití tenían ingresos per cápita muy similares en el 1960. Entonces, si usted busca ese periodo de 1960 a 1970, se va a dar cuenta que no hubo tal masiva migración de haitianos a la República Dominicana. ¿Y por qué no migraron en esa década? Bueno, sencillamente porque ellos tenían unas condiciones económicas muy similares a de nosotros, entonces no tenían razón de venir para acá. Luego, ese mismo informe de Eloy Malcún dice que en el 21, o sea, vamos de 40 años después, nuestra situación económica era 600 veces mejor que la de los haitianos. Entonces, eso impulsa, eso obliga, eso crea una presión hacia la migración. O sea, es el problema de la economía, es el problema, se le ha sumado ahora el asunto de la inseguridad. En Haití los muertos ya no lo cuentan. Los muertos por la violencia, por las pandillas, por las bandas armadas, por los paramilitares, ya no lo cuentan ni siquiera. Entonces, Haití es un estado fallido. Y mientras Haití siga siendo un estado fallido, nosotros vamos a tener que cargar, aunque no queramos, una parte de eso. No hay política migratoria que pueda frenar una migración de una nación fronteriza hacia otra cuando hay un conflicto bélico o cuando hace falta alimentos. Y decimos que ahí tenemos a Europa. Cada vez que hay un conflicto armado en una nación de Europa, la migración es masiva hacia sus vecinos. Y cuando el hambre ataca en África o una sequía amplia en África que impide la producción de alimentos, también ocurre lo mismo. Hay una presión migratoria hacia los países europeos donde las condiciones de vida son mejores. Hay que verlo por ahí. Vamos a quitarnos el racismo. Vamos a quitárnoslo. Y quiero aprovechar, señores, para eso. Para resaltar algunas cosas. Aquí hay una gran cantidad de estudiantes haitianos. Pero fíjese, no tenemos muchos profesionales haitianos aquí en el país. ¿Qué te hace ver eso? Bueno, la luz que esto se da es
o la lectura que eso te da es que en la medida en que ellos mejoran sus condiciones, en la medida en que ellos puedan trabajar en su país o trabajar en otra nación, deciden abandonar la República Dominicana. ¿Quiénes se quedan aquí? Los que se quedan aquí son los que no son mano de obra calificada. Trabajan en la construcción, trabajan vendiendo, trabajan como vendedores en la calle, de frutas, vegetales, víveres, tienen puestos de yanique, que este es un país convertido en un país de yanique, que en cada esquina hay un yaniquequero, o venezolano, o haitiano, o dominicano. Entonces, esos son los que se quedan, los que no son mano de obra calificada. Pero volviendo hacia atrás, señores, si vemos la cantidad de haitianos que hay en la cárcel del país, nosotros podemos deducir que los haitianos que delinquen aquí en el país son mínimos. Miren, hagan una relación nada más de la cantidad de haitianos que hay presos en la cárcel dominicana y la cantidad de dominicanos que hay presos en Nueva York. Hay más dominicanos presos en Nueva York que haitianos presos en República Dominicana, y la cantidad de inmigrantes es casi lo mismo. 1,5 millones te podíamos tener en Nueva York y 1,5 millones de haitianos aquí. O sea, el haitiano que viene aquí viene a trabajar. Igual que el dominicano que va a Estados Unidos, va a trabajar. O sea, la migración para delinquir, como camino para delinquir, es mínima en toda parte del mundo. Es mínima. Entonces tampoco podemos decir que contribuyen con la violencia. Claro, con la violencia de su país sí, y eso puede generar una situación de inseguridad en República Dominicana. ¿Por qué? Porque mucha gente huyéndole a esa violencia va a correr hacia la frontera, y cuando entren masivamente por la frontera no vamos a poder hacer nada, y vamos a tener la comunidad internacional presionándolo para que los refugiemos, para que lo aceptemos como refugiados, por la misma situación en que de pobreza y de inseguridad. En Haití no hay seguridad ni siquiera para los mismos haitianos, por la proliferación de bandas armadas, de grupos armados que secuestran, que violan, que roban, que saquean. Y no hay una autoridad. Haití es un estado fallido. La solución de Haití sigue siendo, señores, la intervención de una fuerza multinacional. Yo creo que es la primera vez en este programa nosotros apoyamos la invasión, la intervención de un país. Pero es que eso es necesario para salvar la vida de los haitianos. Y es necesario para la República Dominicana poner freno a la masiva migración. Pero tiene que intervenir una fuerza multinacional, claro, en la que no participa la República Dominicana. Porque los problemas históricos que tenemos en Haití, creo que políticamente no conviene a una fuerza multinacional que integren dominicanos. Pero Haití hay que poner orden, y ese orden tiene que ponerlo la comunidad internacional. Y las inversiones que haya que hacerlo ahí, tiene que hacerlo la comunidad internacional. No pueden dejarnos ese problema a nosotros. Y se va a ir deteriorando. Yo di un dato ya ahí, de que en 1960 el ingreso per cápita de los haitianos era similar al ingreso per cápita de los dominicanos. Y por eso tuvimos una década sin grandes flujos de migrantes haitianos hacia el territorio dominicano. Pero es que en Haití no hay nada, no hay escuelas, no hay hospitales, no hay comida, no hay seguridad. Entonces, ¿qué hace la gente? Irse al territorio más cercano. Los dominicanos se van aquí en Yola, para Puerto Rico, porque buscando mejoría de vida. ¿Y cuántos no se van a Europa? Un documento falso, se arriesgan, gastan todo un dineral en eso, buscando mejoría de vida. Eso es una condición natural del ser humano. Por eso el caso de los haitianos es tratarlo con pinza y dejarse de todo ese aguaje de mucha gente aquí que quiere vender como que los haitianos son la amenaza real para la República Dominicana. No, no, no.
La amenaza real para República Dominicana son los cuartos que se roban los políticos. Esa es una amenaza real. Esa es una amenaza real para la economía y para la estabilidad de los dominicanos. Vamos a seguir cuando retornemos de la pausa, señor director, y en breve estamos de nuevo aquí con ustedes en Coloquio Cultural.